¿no? En este momento. Parménides básicamente, entonces, lo que va a hacer es una propuesta que tiene que ver con cómo las cosas son. Para eso ya hemos visto ciertos elementos del proemio de la primera parte, que es como un prólogo, un preámbulo, ¿verdad? Ahora, importante entonces aquí, aquí hay una metáfora que es importantísima, ya esto de alguna manera lo hemos visto, es que Parménides va abandonando la morada de la noche y va hacia la luz. Aquí, ustedes me imagino que han visto el escudo de la Universidad de Costa Rica. El escudo tiene una declaración latina que dice Lucem aspicio, ¿verdad? Y es que aspiro a la luz. La luz siempre, siempre, siempre ha sido considerada una especie de símbolo del conocimiento y de algo adecuado, ¿verdad? Parménides en ese sentido, eso es lo que está haciendo. Se está dirigiendo hacia la luz, está dejando la oscuridad. La oscuridad siempre tiene que ver con lo desconocido, la ignorancia, lo que no sirve para conocer, digamos así. Y la luz, o sea, iluminarse siempre va a ser mejor que estar a oscuras, ¿verdad? Y por eso es que si en el camino uno va en la dirección que parte de la noche y va hacia la luz, siempre que la dirección sea hacia más luz o hacia una mayor iluminación, es porque va creciendo la verdad del conocimiento que uno va teniendo. O sea, conforme uno va conociendo más, más iluminado está, más en luz está. ¿Y qué es lo que pasa con la luz? Que le permite a uno ver por dónde va, cuáles cosas tiene al frente, ¿ya? No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado andar a oscuras en una casa que no es la de ustedes, ¿verdad? Uno tropieza con cuanta cosa puede tropezar, va a tropezar, ¿verdad? En cambio, si uno prende la luz, entonces ya tiene la posibilidad de por lo menos discriminar alguna cosa de las que se va topando, capeárselas o evitar cualquier tipo de accidente en ese sentido. En ese sentido, Parménides aquí lo que está es haciendo una invitación a abandonar la ignorancia. La ignorancia obviamente también aparece simbolizada por la oscuridad, ¿verdad? Entonces, este camino es una gran alegoría, es una gran alegoría. O sea, una presentación que simboliza otra cosa. Bien, ahora sí. Una vez que hemos dicho esto, llegamos a este número, a la segunda parte, al número 2, al fragmento 2 o a la segunda división del poema. Y aquí hay una cosa que es interesante. Parménides cuando dice esto, vean, que voy a contarte y presta tu atención al relato que me oigas. Ese relato es lo que aparece en griego es la palabra mitos. ¿Se acuerdan de la palabra mitos que habíamos visto con Mardones, que también después la tocamos con Farrington? Bueno, el mito es un cuento, una especie como de relato que cuenta una historia. Eso es lo que está haciendo Parménides. Cuando él dice, bueno, yo me fui en un viaje y en ese viaje me pasó esto, llegué hasta unas puertas a donde me recibieron, me mostraron todo lo que había al otro lado y esto fue lo que vi. Ahora, una vez que él ya dice esto, que sirve como para captar la atención de quienes están escuchando, empieza ahora sí la declaración, una de las declaraciones más importantes del poema de Parménides y en muchos sentidos del planteamiento filosófico y de la propuesta filosófica y del aporte filosófico de Parménides. Esta parte ahí donde dice, pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Vamos a traducir un poco esto. Lo que cabe concebir es poder tener algo en la cabeza, en ese sentido. Es una concepción intelectual. Lo que cabe concebir, podríamos traducirlo también como lo que cabe pensar, lo que es posible pensar. Y lo que cabe que sea son una misma cosa.
Aquí Parménides está estableciendo una identidad entre ser y pensar. Ser y pensar son correspondientes. Esto lo que quiere decir es que de alguna manera las cosas que existen pueden ser captadas, pueden ser conocidas de manera eficiente por el pensamiento. Por eso es que lo que nosotros conocemos de las cosas es lo que las cosas son. Aquí hay que tener cuidado con una cosa, porque como les digo, ser y pensar son lo mismo, pero en el sentido de que ese pensar, ese concebir, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de hacernos una representación mental de aquellas cosas con las que nos topamos diariamente. Es como lo que hemos venido hablando en todo el semestre de los modelos representacionales. O sea, los modelos representacionales, diría Parménides, tienen una correspondencia con las cosas que representan. O sea, esto es una declaración epistemológicamente súper optimista. Podemos conocer las cosas tal como son, es lo que está diciendo Parménides. Ser y pensar son la misma cosa, ¿verdad? Ahora, devolvámonos un poquito. Vean aquí, Parménides en este caso nos habla de dos caminos, ¿verdad? El uno, el que es y que no es posible que no sea, y el otro que, que no es, ¿verdad? El otro, el del que no es y el de que no, y el que es preciso que no sea. Y eso uno lo lee y uno dice, bueno, ¿qué diablos está diciendo aquí Parménides? Parménides lo que está tratando de hablarnos de su propuesta de qué es en última instancia lo que existe. Lo que existe, una manera de remitirnos a lo que existe es decir, el ser. El ser es lo que existe. Y para Parménides, el camino que nos lleva adecuadamente hacia la verdad, hacia la aletheia que habíamos visto en la diapositiva pasada, ese camino es básicamente el camino del ser. Ahora, Parménides menciona dos caminos y sin embargo podemos ver en el esquema del poema que realmente lo que existen son cuatro caminos. Vean que aquí yo puse tres. Ahorita les voy a decir por qué dije cuatro, pero solamente situé tres. Por un lado, Parménides nos dice que está el camino del ser contrapuesto al camino del no ser. El camino del ser es lo único que existe. O sea, ¿qué es el ser? Es aquello que existe. Y el camino del no ser es aquello que no existe. Pero el problema es que lo que no existe, el no ser, no puede ser un camino. El no ser no puede ser un camino. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué el no ser no puede ser un camino? Pues porque no todo existe. Es algo. Perdón, Fernanda. Perdón, porque si no somos, no existimos. Y el camino del no ser efectivamente no existe. Jacob puso el camino del ser no puede ser un camino porque no es. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Básicamente esos dos, entonces. Sí, efectivamente. El camino del no ser no puede ser. ¿Ya? Esto es como cuando uno habla de la nada. ¿Ya? Hablar de la nada es simplemente algo así como posibilitado solamente por el lenguaje, pero la nada realmente no existe. La nada no es. Y el camino del no ser es como decir que el camino del ser estaría contrapuesto al camino de la nada. Pero de la nada no puede haber camino. ¿Por qué? Porque no existe. Lo que no existe no puede ser camino. Por eso yo les decía que Parménides nos habla originalmente de dos caminos, el del ser y el del no ser. Uno de ellos dos no existe, que es el del no ser. Y dentro del camino del ser vamos a encontrar dos caminos o mejor dicho, dos direcciones posibles en ese camino, que es el camino del día, que es un camino que sale de la oscuridad y llega a la luz, que sale de la noche y llega al día,
Y está el camino contrario, que es el camino de la noche, o sea, el camino que va de la iluminación a la oscuridad. En todo lo que tiene que ver con la simbología del poema de Parménides, diríamos que el camino del día es el camino del crecimiento en el conocimiento y el camino de la noche es el del crecimiento en la ignorancia, más bien. Ahora, ¿por qué les digo que propiamente hablando solo estos tres son caminos? Porque tenemos el camino del ser y dentro del camino del ser está el que va en la dirección hacia el conocimiento y en la dirección hacia la ignorancia, y el camino del ser, que es la contraposición absoluta de todo esto, no está, no existe, no puede ni siquiera pensarse. Uno no puede pensar la nada. ¿Por qué? Porque la nada no existe. Así de sencillo, ¿verdad? Vean que Parménides mismo dice que en el camino del ser hay persuasión y va acompañado de la verdad. Y en el camino del ser también vamos viendo señales. Lo que pasa es que si las señales las interpretamos mal, nos perdemos. Y eso lo que hace es que al perdernos, diría Parménides, nos estamos desviando de manera tal que entonces terminamos orientándonos hacia la oscuridad de la noche. Y por lo tanto, entonces, hacemos incrementar la ignorancia. En relación con cómo lo dice Parménides, básicamente lo que tenemos que decir es entonces que lo que hay que conocer es que tenemos dos caminos y que a partir de lo que tenemos que entender es que el ser existe y el no ser no es. O mejor dicho, el no ser no existe. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, está claro. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Ahora, ¿qué es esto del ser que está mencionando Parménides? ¿Y por qué el ser tiene que ser lo que existe y el no ser tiene que ser lo que no existe? Ok, vamos a ver. Ser es una palabra que indica existencia y podemos entenderlo de dos maneras. Digámoslo así, el ser, así con mayúsculas y con negritas y todo el resaltado, el ser es como entender lo que existe. Cuando lo pensamos como lo que existe, estamos pensando en esa absoluta totalidad que incluye cualquier cosa que exista. ¿Ven? Lo que existe es el conjunto de absolutamente todo lo que es. Eso, todo lo que es lo que denominamos el ser. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Sí es pregunta? Ok, profe, yo quedé con dudas, entonces puedo volver a explicarlo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, si yo les preguntara a ustedes si ustedes existen, ¿ustedes qué me dicen? No sé quién fue quien me respondió. Yo, profe, y pues creo que sí. Tania. Sí, Ok, Tania, ¿usted existe? y pues creo que sí. ¿Yo? Tengo la noción de que sí. ¿Y yo? Eh, Quiero pensar que también. ¿Y sus compañeros y compañeras que están ahí detrás de los cuadritos con nombre? Seguramente también. ¿Y la computadora con la que estoy transmitiendo? No puedo verla y no sé si es una computadora, pero puedo decir que tal vez sí. Sí, sí, sí es una computadora, ¿no? Ok, la existencia, nosotros andamos por el mundo simplemente de ahí lidiando con cosas que existen, ¿verdad? Ahora, el punto es, una vez que pensamos en todo lo que existe, todo lo que existe, mi computadora, sus compañeros, usted, yo, este entorno en el que estoy, este corredor, la casa en la que vivo, mi estudio, las habitaciones en las que ustedes están o los lugares a donde ustedes estén, las casas en las que viven, sus familiares, sus amigos, el país, el planeta, la galaxia, o sea, otra vez haciendo el mismo zoom que hicimos ahora cuando hicimos el ejemplo del final de la película de Men in Black.
Cuando hacemos ese zoom de manera absoluta, o sea, obviamente eso no lo podemos hacer por medio de una experiencia, pero sí lo podemos pensar. Cuando nosotros hacemos esa abstracción de la manera más grande posible, más general posible, abarcando la totalidad de lo que existe, es cuando estamos pensando en el ser, así con mayúscula. El ser es lo que existe. O sea, todo lo que existe, todo lo que es referido por medio de este concepto que nos está presentando Parménides, que es el de el ser. Ahora sí, ¿mejor, Tania, o todavía queda algo suelto? No, no, ahora sí, profe. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, tenemos el ser y tenemos los seres particulares. Como usted, como yo, como la computadora, como sus compañeros, como etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí Parménides lo que nos dice es, si pensamos desde la perspectiva del ser, si pensamos en esa totalidad, es necesario que el ser exista y que el no ser no. La nada no existe en todo caso. Entonces vamos a ver qué significa eso en la propuesta del Parménides, porque él después, en la tercera parte del poema, lo que hace es que nos caracteriza, nos dice cuáles son los rasgos que tiene el ser. Y aquí yo lo puse en este esquema. Los atributos del ser son los siguientes. Empecemos por el de arriba, el eterno. ¿Ya? El ser tiene que ser eterno. Y se los voy a decir, les voy a explicar y después les pregunto a los demás. El ser tiene que ser eterno, quiere decir que nunca inició y nunca terminará. ¿Por qué? Porque si el ser empieza en un momento determinado, ese momento me señala una división entre el momento en que empieza a haber ser y el momento anterior en el que no había ser. O sea, en que lo que había era la nada o el no ser. Pero eso es imposible, porque la nada o el no ser no pueden existir, no existen, no son. Por lo tanto, no puede haber un momento previo a la existencia del ser. Por eso el ser tiene que ser eterno hacia el pasado, o sea, nunca inició. Y de la misma manera tiene que ser eterno también hacia el futuro, o sea, nunca va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se destruye, despuesito de eso, ¿qué nos queda? ¿Con qué quedamos? Con no ser, con la nada. Pero ni la nada ni el no ser existen, ni pueden existir. Por lo tanto, el ser no puede dejar de existir. Por eso es que tiene que ser eterno. No tiene ni inicio ni final. Preguntas. ¿Preguntas? No. ¿Todo claro? Sí. ¿Me lo prometen? Ok, ahora sí. Otro atributo del ser es que es uno, numéricamente uno. ¿Verdad? Lo ven acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la pluralidad, o sea, la existencia de entes particulares, como yo, como la computadora, como ustedes o con sus compañeros, básicamente tiene que ver con las apariencias. ¿Por qué? Porque lo único que existe realmente es ese único ser con mayúscula que nos abarca la totalidad de todo lo que existe. No puede ser múltiples, y véanlo así, porque si existiera más de un ser, quiere decir que tendríamos al ser, o sea, a la totalidad de lo que existe, y además de ese ser tendríamos otra cosa diferente de él, y que por ser diferente de él no podría ser el ser. Como no puede ser el ser, solamente puede ser no ser. Si no es el ser, lo único que nos queda fuera del ser es la nada o el no ser. Y ya dijimos que el no ser o la nada no existen. Por lo tanto, solamente nos podemos quedar con un único ser que es numéricamente uno. En la escala del ser, de la absoluta totalidad, solo podemos tener esta única unidad. No hay pluralidad en relación con el ser. Solamente existe un único ser. Y por eso cuando yo le preguntaba a Tania si ella existía,
no era una pregunta tan inocente ni tan absurda, porque entonces lo que tendríamos que preguntarnos ahora es, a partir de la propuesta de Parménides que nos dice que solamente existe un único ser, y entonces vamos a decir, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Existimos o no existimos? ¿La computadora con la que estoy yo transmitiendo existe o no existe? ¿Ya? ¿El celular o la computadora o la tablet con la que ustedes están recibiendo esto existe o no existe? Si nos ponemos a fijar en el ser, ¿se acuerdan otra vez? En el zoom, en esta manera de ver todo desde una distancia tal que lo que estamos es considerando de manera abstracta solamente la totalidad de lo que existe. Desde esa perspectiva, los seres particulares y las diferencias particulares y la pluralidad no son ni más ni menos que pura apariencia. Y por lo tanto, para superar esa apariencia, lo que tenemos que hacer es entender que lo único que existe es este ser que es único. ¿Se entiende? Preguntas. ¿Todo queda claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe, y lo hice con una risa como nerviosa, ¿no? Pero bueno. No, profe, es que me da gracia que solo yo contesto cuando se pregunta. Sí, sí, es como incómodo. Ese silencio que hay entre mi pregunta y la respuesta sí es incómodo. Pero ojo, Sí. yo quiero preguntar también porque yo sé que esto, bueno, esto puede ser muy abstracto, digamos, entonces de repente puede haber algún problema. Valeria, No, sí, profe. levantaste la mano. Sí, profe, es que me preguntaba, digamos, como en plan, con el ejemplo de la computadora, digamos, que si no es, por ejemplo, en caso de que no fuera una computadora, que usted había preguntado, por ejemplo, que es un celular, y es la computadora realmente, digamos, entonces sería, digamos, falso, pero, o sea, igualmente, si no hay nada que no existe, eh, ¿cómo sería para responder esa pregunta? Porque no puedo decir que sí existe la computadora o sí. No, porque ahí yo lo que hice fue más bien preguntar por el aparato, alguno, cualquiera que sea, mediante el cual ustedes están recibiendo la clase. Sí, ciertamente, yo la estoy transmitiendo por una computadora, no por un celular. Eso no quiere decir que estemos coqueteando con el no ser, sino que simplemente es un ser particular y no otro. Ahora, estos seres particulares tienen un ámbito de existencia, porque tanto usted está utilizando un aparato como yo estoy utilizando otro, tanto está usted por allá como estoy yo por acá. Pero esta existencia es aparente, no es lo que es el ser propiamente hablando. El ser es solo esa totalidad que existe como un único ejemplar que sobrepasa absolutamente todos los problemas del cambio, todos los problemas del flujo, todo eso en ese sentido sobrepasa, digamos, estas diferencias particulares y plurales que tenemos nosotros en nuestra forma de ser. No sé, Valeria, si con eso le respondo. Creo que sí. Ok. Niels pregunta sobre lo de eterno, que si el ser se olvida, no dejaría de ser eterno. Es que vamos a ver, el ser existe independientemente de si hay seres que lo piensen. Aun cuando ser y pensar son lo mismo, para Parménides, ¿verdad? Eso vale solamente para la parte epistemológica. Para la parte ontológica, o sea, para que las cosas sean, el ser sigue existiendo independientemente de si hay seres que lo recuerden o no. Por ejemplo, vamos a ver, hasta donde nosotros sabemos, el único planeta a donde nosotros conocemos vida inteligente es el planeta Tierra. Ya, o sea, hay muchas teorías sobre esto y todo eso, no nos vamos a meter en ese berenjenal ahora. Simplemente, partiendo del hecho de que solamente somos el único planeta que, donde se manifiesta la vida inteligente, vea que el ser existía muchísimo tiempo antes de que surgiera la vida inteligente. Muchísimo tiempo antes incluso de que surgiera este planeta, de que surgiera este sistema solar. Como para que usted vea que independientemente de que hubiera seres inteligentes o no, el ser ya existía.
Entonces, no tiene que ver en nada con que lo recuerden o que lo olviden. Dice Nils también que ha habido pensamientos como de que existimos porque los demás sabemos que existimos o algo así. Sí, pero Parménides diría que eso no tiene mayor sostén. ¿Por qué? Porque Parménides dice, nosotros vamos a perecer en algún momento, tal como le pasó a él hace 25 siglos, y el ser va a seguir. El ser va a seguir. Desde el punto de vista del ser, que haya conocimiento o no de él, es absolutamente indiferente. Sí, Nils, más o menos. Sí, gracias, profe. Pura vida, pura vida. Otra cosa, el ser es indivisible. Es indivisible. ¿Por qué? Digamos que al ser lo partimos por la mitad. Al ser lo partimos por la mitad. ¿Qué pasa? Empezamos a tener ahora una pluralidad. Tenemos dos seres. Pero el problema es que no podemos tener dos seres, porque si el ser es absolutamente todo lo que es, no lo podemos partir y dejar por fuera de él cosas que son, porque entonces dejaría de ser el ser. Y cuando algo deja de ser el ser, pasa a ser el no ser, pero seguiría existiendo. Y eso es un absurdo. Por lo tanto, el ser no se puede dividir en última instancia. Y esta pluralidad en la que nosotros vivimos y en la que nosotros vemos y la que nosotros consideramos es meramente aparente para Parménides. ¿Por qué es indivisible el ser? Porque la divisibilidad empezaría a generar pluralidad. Pero ya vimos que el ser no puede ser plural. O mejor dicho, que lo que existe no puede ser plural. Porque tendría una pluralidad entre ser y no ser. Y eso es absurdo porque el no ser no existe. De la misma manera con que el ser tiene que ser homogéneo. Si el ser no fuera homogéneo, entonces quiere decir que habría partes a donde sería menos ser. Y si hay partes a donde es menos ser, eso quiere decir que es un coqueteo con el no ser, con la nada. Es más cercano a la nada ahí que en otras partes. Y eso no se entiende porque algo no puede ser cercano al no ser o a la nada. Algo no puede parecerse al no ser o a la nada porque ni la nada ni el no ser existen. Por lo tanto, si lo único que existe es ser, tiene que ser absolutamente homogéneo, sin diferencias cualitativas en su totalidad, por así decirlo. Otra cosa es que el ser tiene que estar ya acabado, tiene que estar acabado, o sea, ya el ser tiene que ser absolutamente completo, cabal, perfecto, ya tiene que estar, ya no va a tener ningún cambio, ya no se puede perfeccionar más el ser. Porque si se pudiera perfeccionar, quiere decir que ese nivel de perfección la alcanza cuando pasa de ser lo que es a algo que no es. Y de nuevo está ahí el problema del no ser. Si el ser no es perfecto, quiere decir que la perfección está en el no ser. Y el no ser no existe, por lo tanto la perfección no puede estar ahí. Luego, el ser tiene que ser acabado, tiene que estar pleno, tiene que ser perfecto. Y por último, vamos a ver que el ser tiene que ser inmóvil. Eso desde el punto de vista también del desplazamiento local. ¿Por qué? Porque si el ser puede moverse, es porque hay espacio libre hay un espacio libre ahí a la par del ser, de modo tal que el ser se puede mover de donde está hacia ese otro lugar. Pero si el espacio está libre, es porque ahí no hay nada. Pero la nada no puede estar ahí porque la nada no existe. El no ser no existe. Por lo tanto, el no ser no puede moverse, tiene que ser inmóvil, porque es tan absolutamente completo que no deja ningún espacio por fuera de él, de modo que no hay ningún lugar para que se mueva de manera local, o sea, para que se desplace. Ahora, ya habíamos visto con ustedes la palabra devenir. La palabra devenir como un sinónimo de movimiento. El ser no puede ser, no puede devenir. Precisamente eso también es un tipo de inmovilidad. Y eso lo que quiere decir es que el ser no puede cambiar, no puede pasar de un estado de cosas a otro. Y ya se vino el agua. No sé si ahí lo van a ver. Ya cayó la lluvia. Otro cambio para decirlo Parménides.
¿Alguna pregunta con estas características, con estos atributos que tiene el ser? No, profe. Todo está clarísimo. No, sí, perdón. Bien, entonces, bueno, dejo de grabar en este momento.